buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de estudio bíblico los miércoles. Hoy estamos, como veis, muy bien acompañados con nuestro amigo y hermano Junior. Gracias por estar ahí, Junior. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas, Manuel. Estamos bien, gracias a Dios. Estamos aquí con muchas ganas siempre de poder compartir, de poder tener la oportunidad de dar estas enseñanzas. Así que, pues bueno, pues aquí preparado. Muy bien, fantástico. Pues agradecerte mucho que puedas estar ahí con nosotros. Seguimos hablando en esta serie acerca de la coraza del cristiano. Hoy vamos a ver esa segunda parte. Eh, bueno, en el anterior programa ya estuvimos hablando sobre la importancia de la coraza de justicia como un elemento que nos da una protección especial, ¿no? Y veíamos cómo el diablo consiguiera un triunfo total si puede arrebatarnos, quitarnos esta armadura del cristiano y sobornar su firmeza en la santa profesión de su fe, ¿no? Hoy continuamos hablando de la coraza de justicia, centrándonos en el asunto íntimamente ligado a la justicia, que es la santidad. Vamos a estar hablando mucho sobre la santidad. Entonces, la primera pregunta que te quería lanzar, Junior, en este estudio es, eh, ¿cómo expresa el cristiano el poder de la santidad mediante la coraza de justicia? ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto? Bueno, para poder responder, digamos, esta pregunta, tenemos que ver, pues, dos aspectos fundamentales, ¿no? El primero de Ajá. ellos es que es la lucha contra el pecado. Y de ella pues vamos a ver varios puntos claves de la cual va a ser importante para nosotros poder entender estos dos aspectos, ¿no? Entendemos una lucha contra el pecado y luego entendemos lo que es la santidad, pero un Ajá. poco podemos centrarnos en lo que es esta lucha contra el pecado, que una de las primeras acciones, ¿no?, que podemos ver del cristiano es que el cristiano o el creyente debe procurar la santidad. Van a ser cosas, yo creo que muy obvias, cosas que quizás muchos conocemos, pero a veces hace falta recalcarlas y volver a recordarlas para que podamos entender otra vez lo que es Bueno, todo este bueno, o no proceso. tanto, ¿eh? Porque hay muchos creyentes que, aunque a nosotros nos parezcan cosas muy obvias, hay muchos creyentes que no las tienen claras. O sea que yo creo que va a ser muy bueno que lo podamos, Ah, pues mira. vamos a hablar sobre ello. Vamos a ver qué nos cuentas. Bueno, como he dicho, primeramente, pues eso, procurar lo que es la santidad, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues es andar en santidad, es negar el pecado, ¿no? Es Ajá. huir, no solamente negar o alejarte, sino también huir de la práctica del pecado, ¿no? La palabra nos dice, ¿no?, que Dios nos manda a odiar hasta, como dice en Judas 23, ¿no? Hasta la ropa contaminada por su carne. Entonces, Ujú. una persona que está limpia normalmente no va a ensuciarse o lavarse las manos en aguas fecales, ni te vas a un desagüe a comerte un bocadillo. Intentamos alejarnos siempre de la suciedad, nosotros de manera humana, pues también nosotros podemos eso aplicarlo a la vida santa, a la vida cristiana, en la cual intentar alejarnos de eso que nos puede manchar, eso que nos puede ensuciar. Entonces el hombre, el ser humano, ¿no?, el creyente en este caso, debe mantener el nombre de Dios tan puro, ¿no?, como la Ujú. conciencia de Dios, como la santidad de Dios. Y me gustaría como decir tres preguntas claves que utilizó el Bernardo de Claraval, que era un clérigo francés del siglo XII, y Ajá. él también fue un poco una apologeta, una persona que luchó mucho en esta época con muchos movimientos. Y había una serie de preguntas que él planteaba a la hora de nosotros decir, bueno, esto que vamos a hacer es pecado, ¿no? Y Ujú. él primero plantea, dice, bueno, esto que vamos a hacer es lícito, esto se puede hacer sin pecar, o sea, esta Ajá. acción que vamos a hacer es lícita, y si es lícita, se puede hacer sin pecar. Una Ajá. cosa de la que nos debemos plantearnos muchas veces. Otra pregunta también clave sería como, ¿es digno de un cristiano, ¿no?, este comportamiento, actuar de esta manera? ¿Es digno de un cristiano, de un, un heredero del reino, un hijo de Dios? Y por último,
es necesario hacer de esta manera, es necesario hacerlo de esta manera y se puede hacer sin llegar a ofender, sin llegar a atacar Mm, a otro hermano más débil y demás. Entonces son como preguntas importantes y claves que nos van a ayudar a nosotros procurar la santidad para mm. alejarnos del pecado, alejarnos de todo ello. Qué bueno, qué bueno. Y, y una segunda acción, ¿no? Es luchar contra el pecado, ¿no? Por, por Dios, ¿no? Por las razones que Dios nos da, ¿no? Dios quiere que no, no lo hagamos simplemente por miedo o temor, sino que renunciemos al pecado por amor a Él, Ajá. porque le amamos a Él y Él quiere que nosotros, sus hijos, ¿no? Santifiquemos su santo nombre en todo lo que hagamos, ¿no? Igual como tú como padre, pues tú al final deseas que tus hijas se alejen del mal y es algo que te sale natural y tú no quieres que ella se empiecen a meter en cosas o a hacer ciertas cosas que le vayan a ir mal, pues Dios igual quiere con nosotros que no Hace- caigamos, que no hagamos lo mismo y que lo hagamos. Al final, Junior, es que esa es la clave de toda relación, ¿no? Porque lo contrario de una relación de amor es una relación interesada. Entonces, claro, es lógico que Dios, ¿no? Nos pida ese tipo de relación, ¿verdad? Basada y Sí, fundamentada en el amor, ¿no? claro, y no tenemos que verlo así, que Él como Padre, pues siempre quiere que nos alejemos de todo ello y porque Claro. entendamos nuestras razones de Dios. Otra acción es mortificar el pecado, Ujú. ¿vale? Esto es algo que quizás puede algunos verlo o no verlo. Y normalmente si tú te cortas, tú no simplemente tapas la herida, tú Ajá. intentas limpiarla, intentas curarla, intentas sanarla, intentas que eso al final no te lleve a algo peor. Pues al final te cortas y por lo que sea no tienes la vacuna de tétanos, al final se te infecta, se tal, y al final pierdes el brazo por Mm. un corte que no has sanado, no has tratado bien, o si el médico no te lo trata de la misma manera. Nosotros el pecado hay que erradicarlo, hay que quitarlo. O sea, no es algo que simplemente debamos huir, ¿no? Y tenemos el Efectivamente. ejemplo también de Pablo, ¿no? Que decía, ¿no? Cada día muero, ¿no? Cada día hay que morir al pecado, hay que alejar, hay que quitar esas heridas y no simplemente, pues, alejarnos, sino que también debemos cortar de raíz, ¿no? Y tomar siempre estas medicinas, estas cosas que Dios nos ha dado, estos medios para poder nosotros sanar todas Ajá. todo lo que el pecado va haciendo mal en nosotros, ¿no? Una cuarta acción sería pues crecer en la santidad, ¿no? Que es algo contrario al pecado, ¿no? Normalmente esto va inversamente proporcional, ¿no? Que si nosotros más crecemos en pecado, más bajamos en santidad, ¿no? Pero mientras más buscamos de Dios, el pecado también, pues, mengúa, ¿no? Entonces Dios quiere que al final seamos más santos, que busquemos más de Él, que estemos realizando lo que Él quiere, que estemos enfocados en Él, que santifiquemos su nombre, que le recibamos, que lo obedezcamos y que al final vivamos una vida en virtud, ¿no? Que al final lo contrario de ser un pecador, de pecar, es ser alguien santo, ser alguien santificado, que es lo que Dios quiere en nosotros, ¿no? Entonces es algo que yo creo que es importante tener claro, ¿no? Que no simplemente ser neutral o pasivo, ¿no? Es decir, "No, yo es que Ujú. no he hecho nada malo", y es como, por ejemplo, si tú vas a comprar al- a la tienda y compras una garrafa de aceite, que ya sabes los precios que tiene, y entre la compra te das cuenta que no te han cobrado la garrafa. Y ya Ujú. dices tú, bueno, no ha sido culpa mía, Dios me ha bendecido, Me la ha regalado Dios, me la ha efectivamente. regalado Dios, pero al fin y al cabo sabemos que eso no es lícito, que eso no Ujú. es un comportamiento cristiano y que al final dices, bueno, si al final yo iba a comprar esta cosa, Ujú. tenía los medios para comprarla, pues tengo que ir, devolver y es un gesto no simplemente humanitario, moral, sino también que yo creo que es algo que como cristianos debemos no caer en esa tentación de decir, bueno, que me viene Ujú. bien tener esta garrafa sin que me la hayan cobrado. Y además, Junior causa un impacto muy positivo en la persona con la que lo haces, ¿no? Yo recuerdo Ajá, que hace unos meses pagué con un billete de 20 euros y me devolvieron de 50. La mujer
se confundió y inmediatamente cuando me di cuenta volví y le dije, mira, me ha devuelto de más. Y la mujer agradecida, sorprendida y causó un impacto muy positivo en la persona, ¿no? Pues sí. Y me dio pie, esto me dio pie a poderle predicar el Evangelio a esta mujer allí en su kiosquillo. O sea que Qué efectivamente lo bueno. que dices es muy, muy provechoso para nosotros y para la persona a quien devolvemos este tipo de Sí, porque cosas. al final, si te quedas eso, estás pecando, porque al final te está Claro. llevando que no es tuyo, es algo Ujú, que tú eres consciente de que eso pertenece a la tienda, al supermercado, o en este caso a esta señora, te lo ujú, estás llevando, entonces estás robando. Es algo que yo creo que hay que efectivamente. saber nosotros hacer bien o hacer lo correcto en este caso. Muy bien, Junior. Muy bien, Junior, muy bien. Yo creo que es muy bueno lo que nos estás diciendo hoy y bueno, esto que nos explicas es, pues sí, es como el médico competente, ¿no? Que acaba con la enfermedad y fortalece a la persona, ¿verdad? Y el verdadero cristiano, pues no se contentará con dejar atrás las malas decisiones, sino que intentará seguir ejercitándolas en las virtudes correspondientes. El rey David hizo algo más que castigar su alma para inquietarse, ¿no? Sino que la mandó confiar en Dios y la mandó alabarle al Señor, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad que, bueno, y un poco quizás para un poco cerrar, ¿no? Un poco este punto, ¿no? Que hemos estado tratando, sería como si nos preguntásemos, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? Como creyentes, como cristianos, dice, o sea, ¿tienes algún rencor secreto contra algún hermano en la fe? Y Ujú, si nosotros pues diríamos, "Oh, sí, tengo cierto rencor, cierta rencilla con un hermano", yo te pregunto, bueno, ¿y qué tiene que hacer un creyente en este caso? ¿No? ujú, Yo creo que son preguntas muy confrontadoras, ¿no? sí, Que al final sabemos que Dios quiere que se apague, ¿no? Esa ira, esa rencilla, ¿no? Y que al contrario, que encendamos ese fuego celestial de amor, de restauración, de que oremos, de que vamos a tener esa comunión, ¿no? Y yo creo que este ejemplo nos ayuda a entender, ¿no? De que cuál es la forma de vida, ¿no? De vivir en santidad, ¿no? Y de crecer en ella, que no simplemente basta pues con alejarse o apartarse del pecado, sino que hay que procurar hacer las cosas correctas y la virtud, ¿no? Que es al final lo contrario del pecado, ¿no? muy bien, muy bien. Muy bien, Junior. Pues seguimos avanzando, ¿no? Y seguimos con los puntos de los que nos estás hablando para procurar la santidad en el creyente. Me parece que te tocaba el quinto, ¿no? Decirnos. Sí, vale, sí, había hecho los cuatro, vale, sí. Toca ya el quinto punto. Ajá, Dice, aquí sería un poco lo que es el combate, ¿no? El combatir el pecado, ¿no? En la vida de los demás, ¿no? ajá. Es decir, ya hemos hablado de que tenemos que mortificar, de que tenemos que nosotros procurar la santidad, pero también como personas santas, como personas que amamos a Dios verdaderamente, que le seguimos, que le servimos. No solamente esto empieza en nuestra casa, ¿no? Que decimos, bueno, yo hago mis cosas correctas, yo leo mi Biblia, yo oro, yo Ujú, preparo mil cosas, prédicas, estudios, sino que también debemos hablar o responder cuando vemos actitudes no santas en otras personas, cuando vemos acciones que no son correctas y en vez de ser pues neutral y estar allí un poco como Suiza y que ni me va ujú. ni me viene, sino que debemos al final también nosotros molestarnos, nos tiene que incomodar, tenemos que también responder y defender, ¿no? Al final decir, Ujú, buscar siempre la santidad y denunciar, ¿no? Denunciar cuando otro hace cosas que no son correctas, siempre con amor, ¿no? Siempre con respeto, pero no ser pasivo ni hacer la vista gorda, que al final nos juntemos tú y yo, tú estás haciendo 20.000 cosas ilegales y yo pues muy bien, pues bueno, Manuel sabrá, Dios le jugará, ¿no? O sea, ujú, tenemos el deber de poder decir, no, eso que estás haciendo está mal, eso es pecado, eso es ilegal, eso no es lo correcto. Y es algo que también Dios nos demanda, ¿no? Que como podemos ver, David, ¿no? Dice, no odio, ¿no? Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. O sea, ujú, David aborrecía
al enemigo de Dios, a aquellos que actuaban en contra de la santidad de Dios, los que pecaban. Ajá. Y eso es lo que debemos también buscar, ¿no? Que Dios examine nuestra vida, examine nuestro corazón y que también nosotros podamos no callar y también aborrecer todas estas acciones que podemos ver y encontrar en otros creyentes, en otras personas, y no ser pues esa actitud de, pasiva, ¿no? Sino que Muy al bien. final buscar lo que Dios quiere, ¿no? Como sexta acción, pues Ujú. algo que va a ser curioso, ¿no? Que es rechazar la vanagloria. Ajá. Claro, porque ahora podemos llegar y exaltar a Manuel Montoya y decir lo maravilloso, lo santo, lo genial, lo casi querubín que puede ser. Y claro, se nos puede hinchar el pecho, nos podemos sentir tan orgullosos Sí. de que que hemos vencido ciertos pecados, ciertos vicios, hemos vencido muchas cosas y estamos en una cercanía, ¿no? con Dios. Pero si al Ujú. final tenemos esta actitud de sentirnos superiores, de vanagloriarnos, de ver que esos triunfos son nuestros, pues al fin y al cabo estamos actuando incorrectamente, ¿no? O sea, porque al Claro. final ninguno va a alcanzar la excelencia, por más títulos que se puedan vender de arcángel, de profeta, de querubines, de lo que Ujú. sea, sino que al contrario, mientras más nos acercamos a Dios, más nos agachamos, ¿no? Me gustaba un ejemplo que decía, dice, cuando una persona que está escalando el Everest, ¿no? Por ejemplo, cuanto más sube, más se tiene que agachar para poder estar firme, para no poder caerse, ¿no? La Qué presión, bueno. todo eso, igual nosotros, mientras más subimos, más tenemos que menguar y Ujú. agacharnos para poder estar aferrados, ¿no? En este caso a esa roca firme que es Dios. Entonces, es algo que debemos rechazar, ¿no? Esa vanagloria. Obviamente, nos alegraremos, ¿no? De los triunfos que Dios nos va dando en muchos aspectos de nuestra vida, pero eso no quiere hacernos sentir ni superiores ni mejores que otros, ¿no? Yo creo que es algo que hay que tener muy, muy claro. Muy bien, muy bien. Sí, no, además que nos encontramos con algo muy peligroso, ¿no? Cuando uno está viviendo vanagloria, que es una de las manifestaciones o de las demostraciones de orgullo. La Biblia nos dice muy claramente que Dios resiste a los soberbios, ¿no? Dios resiste a aquellos que de algún modo están viviendo en el orgullo, ¿no? En la soberbia, en lo que decías tú, ¿no? En la vanagloria. Y el hecho de que Dios te resista es algo realmente peligroso. Muy bien, Junior. Queda claro cómo el cristiano tiene que luchar contra el pecado, nos lo has explicado con claridad meridiana, y cómo también debe vivir y crecer en santidad. Háblanos ahora de ese segundo aspecto fundamental que el creyente debe cumplir para expresar el poder de la santidad del que nos hablabas anteriormente. Sí, es verdad que al principio dijimos que el primer algo fundamental es la lucha, ¿no? contra el pecado, ¿no? que es lo que hemos Ajá. estado hablando, estas acciones. Y luego tenemos esa santidad que nos lleva a la adoración, ¿no? Yo creo que aquí Muy bien. es algo que tú, en la asignatura que estás dando de oración y adoración, pues algo que tocarás y tratarás bastante. Sí. Y sabemos que la misma existencia de Dios nos va a llevar a una adoración, ¿no? Nos exige casi una adoración por lo santo, lo maravilloso que es Él, ¿no? Y incluso podemos ver que Dios toma muy en serio, ¿no? Todo esto de la adoración, en todo aspecto de lo que sea adoración hacia Él. Si recordamos el tabernáculo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Recordamos el tabernáculo, ahí que se hacía con los mejores materiales, los obreros eran personas que tenían unos talentos específicos, Mm. por así decirlo, hasta raros a veces de cosas que podían hacer. Ajá. Solo se aceptaban sacrificios perfectos, excelentes. Incluso los que ministraban ante Dios, ¿no? Tenían que ser personas con un nivel de santidad bastante alto. Entonces, Dios es bastante grandioso, ¿no? Bastante maravilloso en lo que es su adoración, ¿no? Entonces nosotros, algunos aspectos, ¿no? que tenemos que tener en cuenta a la hora de la adoración, a la hora de que la vida del creyente esté en esa búsqueda de esa adoración, cómo expresarla, pues la manera que podemos expresar es buscando las metas de Dios. Ajá. Muchas veces buscamos nuestras metas, ¿no? Y que Dios se adapte a nuestras metas. No, que yo tengo
esta idea y Dios me bendiga en ello, ¿no? Pero tenemos que siempre mirar las metas que Dios tiene y Dios tiene dos pues, propósitos con la adoración, ¿no? Primero, pretende Él que lo honremos como un Señor soberano, como el Señor soberano que es. Y segundo, que la adoración es la forma en que se comunica, ¿no? Su presencia y sus bendiciones a sus hijos, ¿no? La manera en que nos comunicamos muchas veces en su presencia, las bendiciones que Él nos da, ¿no? Con nosotros, ¿no? Sus hijos, ¿no? Ajá. Entonces, primeramente, ¿no? Dar esa honra, ese homenaje a ese Señor soberano, ¿no? Es algo que no podríamos entender sin la adoración, ¿no? Porque si quitamos la adoración, entonces, ¿cómo declaramos que en Él vivimos, que nos movemos en Él, de que somos Claro, sus hijos? Entonces, claro. una de las primeras cosas que Dios enseñó a Adán y a sus hijos, ¿no? Fue la adoración divina, ¿no? De manera en Mm, que el que es santo, ¿no? Pone como lo más importante en su vida que es santificar, ¿no? Santificar, pero no así mismo santificar el nombre de Dios y darle la gloria a Él. O sea, alguien inferior, un súbdito, no puede ofrecer pues un regalo a un príncipe ajá. de forma, pues, quizás no puede presentarlo de cualquier manera, ¿no? Sino que tiene que presentarlo de una manera que sea, que honre al príncipe, ¿no? Imagínate si tú mismo te quieres acercar al rey Felipe, no te vas a ir en pantalonetas, en chanclas y, o sea, es como una falta de respeto, ¿no? Entonces, Ujú. buscas tus mejores galas para presentarte mejor ante el rey de España, darle un saludo, darle un presente y buscas siempre la mejor presencia, ¿no? Lo que estés más presentable, ¿no? Si eso lo hacemos con alguien terrenal, alguien humano, pues con Dios de la misma manera, siempre buscar darlo con excelencia y dar siempre lo mejor para el Señor, ¿no? Segundo, pues Dios hace cosas grandes, ¿no? Para los que tienen comunión con Él, ¿no? El poder de la santidad, ¿no? Pues aparece cuando nosotros mismos consideramos prioritario el buscar y encontrar a Dios en la adoración. En nuestra adoración sea esa búsqueda, sea tener ese encuentro con Dios, ¿no? Igual que si alguien que quiere estudiar medicina, pues sabe que tiene que prepararse un buen bachillerato, que tiene que estudiar bastante, que tiene que obtener notas muy altas, que tiene que hacer la prueba de acceso a la universidad pues con una nota alta, se tiene que esforzar y prepararse. Sí, No va a estar de fiestas, ni salidas, ni viajes muchas veces y tendrá que sacrificar esas cosas, esos deseos quizás muchas veces, por conseguir, ¿no? Ese objetivo, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos, ¿no? Un cristiano que es entregado, un creyente que es entregado, ¿no? Se mueve por el Espíritu Santo, ¿no? Con la idea de dar la adoración a Dios, ¿no? Igual que como, pues eso, podemos poner muchos ejemplos que al final nos lleven o nos muestren que debemos siempre buscar y ser diligentes en nuestra búsqueda de Dios, en nuestro encuentro con Dios, de esa adoración, ¿no? El hombre, hay una frase que dice que el hombre santo no busca a Dios para tener una reputación admirable ante los cristianos, sino que, es decir, que no se mueve por las emociones, sino que el hombre, o sea, lo hace por amor a Dios, ¿no? O sea, lo haces porque quieres agradar y quieres darle la gloria a Él. No buscamos para que digan, oh, mira, qué maravilloso adorador es Manuel, cómo qué bien lo hace, todos lo admiramos. Y si lo haces para ganar esos elogios, pues al final estamos actuando de manera pues errónea, ¿no? Sería más o menos un poco lo que podríamos explicar de esta segunda parte. muy bien, Junior. Muy bien, y bueno, pues nos acercamos ya al final de nuestro programa, que está siendo, yo creo, muy, muy práctico, ¿no? En lo que nos estás diciendo, en lo que nos estás enseñando acerca de la santidad y cómo vivir en santidad. Y bueno, pues para terminar, para ir terminando, ¿nos podrías dar algún ejemplo práctico de santidad en la vida de un creyente maduro? Pues creo que un ejemplo práctico para todos es que podríamos
vivir, ¿no? Nuestra santidad también en nuestro puesto de trabajo. Ajá. Yo creo que en este caso, hablando un poco ya del mundo laboral, lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Que debemos ser eh, eh, dirigentes, debemos ser esmerados en nuestros trabajos seculares. Al final, bueno, a mí me decía Pablo de que no trabaje, que no coma, ¿no? Ajá. A veces hay movimientos que te pintan que el trabajar secular es malo, que no es lo correcto, que el creyente no debe hacerlo, pero al fin y al cabo la Biblia nos habla, ¿no? Que debemos trabajar y encima trabajar como si fuera para Dios, como si fuera para el Señor y hacerlo de manera diligente. Como dice la palabra en primera de Pedro, ¿no? Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿no? Tenemos que ser santos incluso allí donde estamos, porque claro, muchas veces podemos justificar, si es que en este trabajo todos vamos a tener siempre alguna excusa, un ambiente, no vamos a tener un compañero agradable, pero eso no nos va a justificar nuestras acciones que al final no sean santas, ¿no? Empiezo a llevarme cosas, empiezo a no realizar mis deberes, mis tareas, empiezo a mentir, a engañar, a maquillar cosas para que parezcan que las he hecho o que no las he hecho. Entonces, son acciones que no son correctas, que no son adecuadas para un cristiano, ¿no? Que en su puesto de trabajo, allí donde está, donde puede también dar la gloria y la honra al Señor, pues al final actúe como cualquier pues, persona carnal, ¿no? Sino que debemos actuar como cristianos, ¿no? Entonces, el cristianismo no es como decir, pues tengo un uniforme oficial que lo dejo aquí después del domingo, lo cuelgo ahí en el armario, me pongo la ropa de civil, ¿no? De ser humano mortal y vivo como quiero. Llega el fin de semana, el domingo, me coloco mi uniforme cristiano y sigo con mi vida cristiana, pero luego eso ya me olvida, ¿no? Ajá. Entonces, el poder de la santidad, ¿no? Pues va a brillar siempre pues, en nuestros trabajos, ahí donde estemos haciendo, ¿no? Si alguien pues, está estudiando, igual tu estudio en tus clases, también tienes que demostrar esa santidad, ¿no? Entonces, Ajá. primeramente tenemos que ser, cuando somos dirigentes, ¿no? Cuando Dios nos llama a ser cristianos, lo hace para que nos apartemos del mundo, pero no del trabajo. Nos apartemos de esas acciones mundanas, pero que no nos apartemos al final de lo que son nuestros deberes, ¿no? O sea, es Ujú. imposible ser fiel si no eres alguien dirigente en tu trabajo, ¿no? Decimos, Señor, yo te quiero ser fiel en este servicio y hacemos en este trabajo cosas que ni la gente no creyente haría, ¿no? Entonces debemos una manera de poder vivir esa santidad siendo dirigente, ¿no? Y Ujú. otra parte también que debemos tener en cuenta es cuando tenemos éxito, ¿vale? Es verdad que no todos los trabajos son iguales, no todos los trabajos son igual de, ¿cómo decirlo? De que uno se sienta realizado muchas veces, sino que a veces cuando hay cierto trabajo que puedes conseguir un éxito, puedes escalar, puedes conseguir un crecimiento profesional, pero eso tampoco nos puede llevar a olvidarnos de Dios, ¿no? Es decir, es que ahora mira, ahora tengo este nivel de trabajo, tengo este nivel de responsabilidades y ya me olvido y me alejo ya no solo de una vida de iglesia, sino una vida íntima con Dios, una vida de relación con Dios, de una oración, de una adoración, de un estudio, de una búsqueda de Dios, porque ahora tengo una serie de éxitos laborales, profesionales que me están impidiendo esto, ¿no? Entonces, es algo que también, pues, hay que tener en cuenta a la hora de que al final podemos sacar tiempo para todo, ¿no? Puede ser Ujú. tiempo mejor de más calidad. A lo mejor ahora dices, no, que yo tengo un horario que me da tiempo a todas las mañanas, pues, dedicarle 2 horas al Señor y hay trabajos que no te va a permitir ese tiempo. Pero el tiempo que tú ya estás glorificando tu trabajo y el tiempo que luego tú puedes dedicarle a Dios, que sea un tiempo de calidad, un tiempo de disfrute, que también pues disfrutemos, ¿no? De esa adoración, de esa búsqueda y que no centrarla a un domingo, a una reunión específica, sino que podamos también apartar nosotros del tiempo que tenemos en nuestra búsqueda de Dios, ¿no? Y tercero, ¿no? Cuando
esta palabra me gusta mucho, cuando tenemos contentamiento. Ajá. Es una palabra que a veces yo creo que es muy necesaria, ¿no? Para nuestra vida, ¿no? A veces hay una frase que dice que la necesidad es la maestra que enseña el contentamiento al pagano, pero la fe es la maestra del cristiano. Ajá. Qué bueno. Nosotros, por la fe, ¿no? La fe nos enseña a disfrutar de la providencia de Dios y complacernos de lo que Dios nos va dando, ¿no? A veces nos centramos en lo que no tenemos, en lo que me gustaría tener, y no somos agradecidos ni tenemos contentamiento con lo que tenemos. Ujú. Tenía unas amistades que me chocó mucho el ejemplo de ellos, ¿no? Que solo trabajaba uno porque ella se quedaba pues, cuidándolo a los hijos Sí. y deseaba un trabajo, llevaba años deseando un trabajo que le permitiera llevar la casa y poder también pues trabajar. Y cuando consigue un trabajo cerca de donde ella vive, a 2 calles, un buen sitio, pues es algo temporal, ¿no? Ajá. Y cualquier otro día, "Pf, me ha salido, pero es que han sido solo 3 meses. Ujú. Pues vaya, ¿no? Para esto mejor nada, ¿no? Y lo que ella dice, yo lo oré, Dios me ha bendecido y lo he disfrutado. Qué Que bien. si me amplían el contrato y tengo más tiempo, bendito sea, gloria a Dios. Y si no, pues también estoy contenta Ujú. con lo que Dios decida, ¿no? Entonces, era un ejemplo de contentamiento, es decir, ver que, que a pesar de que pueda ser algo temporal, puede ser un trabajo largo, lo que sea, te alegras de lo que tienes. Pues tenemos casa, comemos todos los días, no nos falta de nada, tenemos. Podríamos tener más para poder disfrutar otras cosas, sí, pero con lo que hay, disfrutamos y vivimos. Entonces, Qué fue bueno. algo que fue un ejemplo por lo menos para mí, decir, mira, que a veces uno se queja, dice, que me gustaría esto, me gustaría lo otro, me falta esto, me falta lo otro, pero es verdad que debemos disfrutar y ser contentos con lo que tenemos, porque también quizás lo que tenemos ha sido respuestas a cosas que hemos ido pidiendo de antes, ¿no? Que no teníamos. Entonces es algo que me gusta mucho, ¿no? Que la fe, el confiar en Dios, nos lleva a disfrutar y a tener ese contentamiento que Dios quiere, ¿no? Y Muy ya por bien. último, pues cuando tenemos claras nuestras prioridades en el trabajo, ¿no? O sea, el cristiano no va a permitir, ¿no? Que tu trabajo te robe todo tu tiempo, ¿no? Lo que un poco mencionaba antes, todo tu tiempo de comunión con Dios. Decir es que yo ya no puedo servir, no puedo seguir en la iglesia, no puedo seguir mi vida cristiana porque el trabajo no me lo permite. Es verdad que hay trabajos que son muy esclavizados, hay trabajos que los horarios no permiten mucho, pero Ujú. muchas veces tenemos que tener fe, pedir a Dios, ser dirigente. A lo mejor muchas veces dedicamos tiempo a otras cosas en los tiempos que tenemos libres en vez de quizás dedicarlo al Señor. Que los trabajos, es verdad, son esclavizados, son muchas horas, son muchas veces ingratos, ¿no? Que no te permiten mucho más, pero siempre podemos sacar algo de tiempo de calidad para el Señor, tiempo de que podamos buscar esa adoración, esa santidad y procurar hacer siempre las cosas correctas. Entonces yo creo que hemos tocado y hablado muchas cosas, pero creo que ha sido bastante sencillo y claro, pues este capítulo que hemos tocado, ¿no? De Muy bien, esta sí, lección. sí, al final, Junior, pues la persona que vive en santidad y que quiere crecer en santidad y que ama vivir en santidad, pues es lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Que busca los medios y los métodos, aunque haya impedimentos en la vida diaria, pues para pasar tiempo con el Señor y para ir creciendo en esa vida en santidad a la cual hemos sido llamados y que para nosotros, por otro lado, es un disfrute, es una bendición, es algo que disfrutamos, es algo que amamos, ¿no? Aborrecemos el pecado, aborrecemos la vida mundana y amamos la vida en santidad. Así que, bueno, pues muy bien, Junior, gracias por todo lo que nos has dicho. Hemos llegado ya al final de nuestro estudio. Hemos Pues nada, hablado de asuntos muy importantes, nos has estado explicando cómo expresar el poder de la oración y hemos visto 6 acciones, ¿no? Que nos enseñan muy prácticas también, que nos enseñan cómo expresar el poder de la santidad. Hemos visto también con respecto
a la adoración la hemos visto como medio de expresión de santidad, y hemos visto dentro de ello dos aspectos para demostrar santidad mediante la adoración, y hemos visto también tres ejemplos, que son los últimos que nos has puesto, muy buenos, tres ejemplos prácticos de santidad en la vida del creyente. Es lo que decimos, que al final el creyente que vive en santidad lo que anhela y lo que desea y lo que ama es la santidad y crecer en su vida de santidad. Pues muy Así bien, es. Junior, pues hasta aquí hemos llegado en este estudio. Muchas gracias, Gracias a ti. Rodrigo, por haber estado ahí con nosotros, por habernos explicado todas estas cosas, y creo que va a ser de gran bendición el poderte tener en otra ocasión, ¿eh? Sí, sí. En el estudio bíblico, y que nos puedas volver a compartir estas enseñanzas tan preciosas. Pues lo dicho, muchas gracias, Junior. Gracias a todos Nada, nuestros hermanos y amigos por estar ahí. Nos despedimos. Que el Señor un os abrazo a bendiga todos. y nos vemos Bendiciones. en un próximo programa.